¿Por qué atraigo relaciones a distancia? Es decir, ¿por qué se repite este patrón de distancia emocional o física con mis parejas o por qué atraigo hombres emocionalmente no disponibles? Esto es lo que vamos a hablar en este podcast que sé que te va a servir muchísimo. Mi nombre es María Isabel Aguilar, soy coach, profesora de yoga. Antes era abogada y llevo ya 6 años trabajando con cientos de mujeres estos temas de relaciones. Y vamos a hablar de este tema porque yo pasé por ahí y créeme que las herramientas que tengo para compartirte sé que te van a servir muchísimo y porque no solamente lo que te voy a compartir viene desde mi experiencia, sino que muchísimas mujeres llegan a mí a trabajar este tema de relaciones y este es un patrón que veo que se repite constantemente y que tiene origen o raíz en algún tipo de distancia física o emocional o de cualquier tipo que sentiste de tu padre, principalmente para nosotras las mujeres, pero también pudo haber sido de tu madre. Entonces es muy interesante. Va a ser un podcast bastante práctico, o sea, bastante útil en el sentido de que también te voy a hacer preguntas. La idea es que tú también reflexiones, observes, aprendas muchísimo, compártelo con quien quieras, con esa amiga que lleva repitiendo ese patrón hace mucho rato, hombres con relaciones a distancia, hombres emocionalmente no disponibles, o si en general te interesa mucho este tema de aprender más sobre ti misma, sobre cómo dejar de manifestar las mismas cosas, el mismo hombre pero con diferente cara, especialmente enfocado al tema de distancia emocional. Este podcast es perfecto para ti. Entonces, empecemos. Vamos a empezar por preguntarte a ti, es decir, cuando estabas creciendo, ¿de cuál de tus dos padres tú sentiste que querías un poco más de amor, presencia y atención? O sea, que tú sentiste que hubo algún tipo de distancia emocional. Por favor, no racionalices esta pregunta, porque el ego siempre se va, ay no, ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, sí, pero ahí estás hablando de la mente racional. Yo necesito que tú te conectes con la primera respuesta, o sea, tu niña, con la sensación que sentía tu niña, ¿ok? No me racionalices esa respuesta. Simplemente conéctate con lo primero que te llegue. Madre, padre, abuela, no sé. De esa persona que tú al crecer querías recibir ese cariño o esa presencia o no tener esa distancia emocional que la persona pues daba hacia ti. Te aclaro que estoy en la ciudad de Nueva York, que estoy en Manhattan y aquí las ambulancias son impresionantes, hay ruido todo el tiempo, todo el día, entonces lastimosamente los podcasts no quedan como quedaban cuando vivía en Alemania, así que bear with me, tenme paciencia. Te repito la pregunta, cuando estabas creciendo, ¿de cuál de tus padres o cuidadores te gustaría haber recibido más amor, atención y presencia y frente al cual sentiste una distancia emocional o física? Obviamente, si hubo ausencia de tu padre o de tu madre, también es muy relevante e importante. ¿Ok? Tienes esa respuesta que es bastante esencial. Ahora, conectándote con esa niña, con esa versión de ti que sintió eso, ¿por qué? Es decir, te voy a dar un ejemplo. En mi caso, yo tuve una presencia física de mi papá, pero su presencia emocional no era tanta porque su manera de mostrar afecto y su presencia era diferente, era a través de proveer, lo cual me hizo sentir, o sea, la niña interior se toma todo esto personal. Es decir, si algo pasó, él estaba trabajando o él estaba concentrado en otras cosas o su manera de amar era esa, la niña interior se toma este tipo de cosas personales. ¿Y eso porque es tan relevante? Mira, yo soy una coach que amo trabajar las cosas desde la raíz y no por las ramas. Y la gran mayoría de las veces he observado que este asunto de distancia emocional viene mucho del inicio, es decir, de esos primeros vínculos y ese primer relacionamiento que claramente pues es con las figuras con las que nosotros compartimos en los primeros años de vida. Y eso es bastante importante y es la razón por la cual esos patrones están arraigados en nuestra mente inconsciente. Entonces, me gustaría que eso lo tengas presente para poder entender por qué te estoy preguntando tantas cosas. Entonces, ¿por qué
tu niña o tu adolescente o la versión de ti sentía eso, o sea, ¿en virtud de qué? Y te estoy dando el ejemplo conmigo, porque en mi caso había presencia de su parte en otras cosas, pero emocional no tanto. Y ojo, no siempre. Hubo ciertos momentos en los que eso era así. Tú sabes, el río de Nueva York. Hubo ciertos momentos en los que eso era así, porque aunque yo tengo recuerdos en donde había momentos de compartir y ciertas cosas, también tengo recuerdos en los que me sentía como esa persona no está presente, no comparte con nosotros o decide no compartir con nosotros. Entonces, estoy buscando esos momentos porque créeme que importan muchísimo, sobre todo a nivel de el condicionamiento de creencias. Recuerda que te explico, yo soy coach experta en este tema del inconsciente y el cuerpo, que es donde están las creencias limitantes más profundas y que la gente se choca con esto un montón y llevan años sanando, leyendo, comprando cursos, haciendo terapia y no han podido como que sanar ese punto en específico porque es un mundo distinto. Listo. Pregunta uno, pregunta dos. Ahora la pregunta tres. Te hago la recapitulación para que sea más fácil para ti. La pregunta uno, ¿de cuál de tus padres o cuidadores sentiste que hubo una distancia física o emocional cuando estabas creciendo? Y dos, ¿por qué en particular? Sencillo. Tercero, vamos a hacer una mini recapitulación de tus relaciones. Observa la respuesta a la pregunta uno y 2 y luego haz una recapitulación de cómo han sido esos vínculos para ti. Es decir, si tuviste algún noviecito de 2 días en el descanso, probablemente ahí no se pudo haber como visto tan claro el patrón, pero ya otras relaciones donde si hayas visto esto, esas son las que estamos buscando. Te doy el ejemplo conmigo, cuando yo estaba haciendo este ejercicio, como que caí en cuenta que había unas relaciones como que para estos efectos no contaban porque fueron muy cortas, pero había otras que el patrón era evidente, o sea, el patrón de una distancia física o emocional era evidente. Entonces, mira que son 3 preguntas muy sencillas, pero que sí las tienes que hacer para que podamos avanzar en este maravilloso podcast. Te voy a dar el ejemplo conmigo para que sea incluso más fácil para ti responder estas preguntas, ¿ok? Entonces, para mí, de la persona que sentí esa distancia emocional al crecer fue de mi padre. Mi madre estaba mucho más presente. Mi padre trabajaba mucho, él era en ese momento, pues, él estudió Derecho, es abogado, trabajaba para el gobierno y aunque su presencia en el apoyo económico y eso estaba, digamos que los roles que se dividieron mis papás, era que mi mamá se encargaba de todo lo de la casa y mi papá se encargaba de todo lo de proveer. Ese era su acuerdo. Y nosotros, digamos que nos tuvimos que ir de Medellín, yo nací en Medellín, Colombia, pero nos tuvimos que ir a vivir a Barranquilla por unos años y en esos años que estábamos, digamos, alejados de la familia de él en Medellín y de sus amigos y de sus cosas que también eran su escape en la ciudad de Medellín, como que los recuerdos que más tengo donde compartíamos más fueron en la ciudad de Barranquilla y no en Medellín. Entonces, en esos momentos en los que yo siento como esa distancia emocional de mi padre, son varios momentos, digamos, que están más inconscientes, es decir, entre los 0 y 7 años, 0 y 6 años, que fue cuando vivía con él en Medellín, que vivíamos toda la familia en Medellín. También algunos momentos en Barranquilla que pues sentí esa distancia emocional, aunque también tengo recuerdos de que compartíamos los fines de semana y tengo recuerdos muy lindos, pero cuando volvimos a regresar a Medellín como que eso se intensificó, porque claramente él ya tenía más compromisos, más responsabilidades, bueno, toda la cosa. Y tengo esos recuerdos de momentos específicos siendo niña, siendo preadolescente y también siendo mayor, siendo ya más grande, 19, 20, pues ese tipo de momentos. ¿Qué sentía yo? ¿Por qué lo sentía? Porque su manera de ser era un poco fría, distante, él no es una persona muy afectiva, tampoco no es una persona como de abrazos, de tocar, de hecho se pone como muy incómodo con esas cosas. Y también yo lo observo de su familia, de mi abuela, o sea, es muy interesante y muy bonito ver esto con los ojos del amor, pero en el momento que uno empieza a sanar y cuando yo me empecé a dar cuenta, Dios mío, esto de la distancia física emocional me está pasando con todas mis parejas. Y ahí voy a la tercera pregunta que tú también tienes que responder para ti misma o para ti mismo. Y es que yo estuve
en Londres, o sea, la primera vez que salí de Colombia, que fui a estudiar inglés a Londres, que tuve esa maravillosa oportunidad, ahí fue donde se empezó pues como a ver más este patrón porque ya tenía relaciones más serias, digamos que las relaciones o cosas que tuve a los 15, a los 16, a los 17 años, o sea, nada que ver. Cuando fui a Londres, allá conocí a una persona, un suizo, una persona espectacular, nos conocimos, empezamos a salir, conectamos muchísimo y tratamos de estar lo más que se pudiera juntos, o sea, el mayor tiempo posible juntos, porque yo me iba a quedar en Londres solo 6 meses y él ni siquiera vivía en Londres tampoco, él vivía en Suiza. Bueno, un tema, estuvimos en una relación, luego nos separamos y decidimos ser una relación a distancia. Y aquí empieza. Aquí empieza todo el asunto. Cuando yo me regresé para Colombia, fue muy doloroso después de haber sentido tanta cercanía y tanta como conexión con alguien, separarme de esa persona y ese dolor también como que estaba activando viejas cosas, ¿me entiendes? Duramos 2 años en esa relación a distancia, no 2 años sin vernos, sino pues, un tiempo largo sin vernos, luego él fue a visitarme a Colombia, luego yo fui a Suiza y así estuvimos pues un tiempo. Eventualmente terminamos porque aunque nos queríamos mucho, la distancia no lo hacía posible. De Colombia a Suiza hay bastante distancia y como que yo no quería renunciar a mi carrera, a lo que estaba estudiando derecho en ese momento, o sea, tenía 21 años en el momento que ya, 20 años, ni siquiera 21, 20 años, en el momento que ya yo estaba tomando esa decisión de, o de seguir con él o no, y fue súper doloroso, pero terminé con él a las 2 semanas con otra persona, que no había una distancia física porque la persona se iba a quedar en Medellín, pero sí había una distancia emocional, o sea, cuando ya entramos en la relación yo me di cuenta que era una persona súper parecida a mi papá. Entonces, aquí es donde necesito que de verdad te respondas esas 3 preguntas, porque te voy a explicar una de las reglas más importantes de la mente inconsciente. Te recuerdo que esta es la salsa, el truco, el foco, lo que yo como coach Marisabel Aguilar he encontrado que es la cosa más efectiva del mundo. Porque existen muchísimas reglas de la mente inconsciente. Yo en mi programa Embrace, que es el más completo que tengo, en el que trabajo uno a uno con mis clientas, pero también les doy todas estas herramientas, toda la información. Yo explico más o menos como unas 35 reglas de la mente inconsciente, si no estoy mal. Pero una de ellas, la más importante para estos efectos de este podcast, es la siguiente. Cuando la mente racional o consciente, esa parte de ti lógica, ve que estás repitiendo un patrón, no importa si es con otra persona, en otro país, en otro momento de la vida, para tu mente racional es otra persona, es otra relación, pero para tu mente inconsciente no, porque la mente racional cronológica sabe que existe pasado, presente y futuro, pero la mente inconsciente no, para la mente inconsciente todo está en presente. Entonces, en el momento que uno está repitiendo un patrón, en realidad para la mente inconsciente no. Uno se está poniendo a sí mismo en la misma situación porque todo está pasando en presente, con la esperanza de poder solucionarlo. Vuelvo y te lo explico. Cuando tú te estás autosaboteando y cuando estás manifestando y atrayendo esa misma distancia física o emocional de la persona porque eso sentiste con tu padre o con tu madre o con tu cuidador, para tu mente inconsciente es la misma situación. Solo que tú te pones ahí con la esperanza de poder hacerlo distinto esta vez, de que esta vez si me quiera, de que esta vez yo sí voy a poder con esa persona que es emocionalmente distante, que la relación funcione. Y no, esa no es la solución. Esto me acuerdo perfectamente que yo lo aprendí de un neuroscientist, o sea, un neurocientífico que se llama Andrew Huberman. Lo escuché en un podcast y me pareció una cosa impresionante de loca porque empecé a hacer mucho sentido de todo lo que había estudiado en mi vida y no solamente lo que estudié, sino lo que yo vivo en carne propia, lo que yo vivía en mi experiencia de manifestar constantemente esa distancia física o emocional en mis parejas, porque
mira, la relación que yo tengo ahora, que es súper sana, que es súper saludable, es una relación hermosa en la que estoy súper feliz, a veces me sigue pasando que siento esa distancia emocional de Rafa y se me cierra el corazón y me pongo en modo alerta, ¿sabes? Como que pasan muchas cosas que me hacen sentir como no he avanzado, pero eso no es cierto. Eso ya es otro tema, lo vamos a tocar ahorita respecto a lo de la sanación, que es un proceso constante. Sin embargo, es demasiado importante que entiendas que esto es un maladaptive behavior of your mind, o sea, desde la neurociencia se ve como un comportamiento maladaptativo, o sea, como que esto no te sirve, porque es un autosabotaje, porque te vuelve a poner a ti misma una y otra vez en una situación, aunque tú racionalmente sepas que es otra persona y que es una situación diferente, inconscientemente no lo es. Entonces, mira que eso es súper interesante. Ahora, la pregunta es, ¿uno cómo hace para salir de ese ciclo? Y eso es, uff, lo amo. Es súper efectivo. Resulta que la versión tuya que activó el patrón, tú la puedes encontrar a través de la meditación y a través del procedimiento que hacemos aquí en Be Real Be Yogi, que es lo que yo enseño como coach. Cuando tú conectas con la versión tuya que activó esa energía o esa creencia limitante por primera vez de que no me merezco un amor con presencia, con atención, un amor en el que la persona esté conmigo, que se presente conmigo. Una vez tú encuentras esa versión tuya que activó esa creencia por primera vez, porque, ojo, esto es una decisión inconsciente. Hay un momento en el que tú inconscientemente decides que el amor es así. El amor implica distancia, el amor implica, en tu caso, si tuviste una situación más complicada, abandono, agresión, el amor implica dolor, el amor implica qué sé yo. En mi caso había una neuroasociación inconsciente bastante fuerte que el amor que yo recibo en pareja o de los hombres, padre, hombre, porque cuando tú estás creciendo, la figura paterna, materna que tienes, si lastimosamente tu mamá tuvo que sufrir las dos figuras, pues eso también tiene sus efectos, pero crecemos viendo la figura masculina y femenina, siempre, siempre, siempre. Si tienes padre y madre, padre obviamente será la representación de la energía masculina y la madre será la representación de la energía femenina. Clarísimo, ¿no? Sin embargo, al tú ser mujer, pues obviamente con tu padre, ese vínculo que tienes con tu padre, pues es como el determinante frente a muchas cosas que tú later on, que tú después vas a ver que van a pasar con tus parejas. ¿Me entiendes? Y esto es algo como básico, pero es importante para avanzar en este tema que te estoy explicando. Entonces, esa dinámica que yo tuve con mi padre me hizo creer pues que el amor siempre implicaba ese tipo de distancia y no necesariamente. Yo tuve que trabajarlo con la pequeña María y con todas aquellas versiones mías que creían eso. Y hasta que yo no trabajé eso, perdoné a mi papá, lo entendí desde el completo amor y la compasión, no pude dejar de crear eso en mi vida, literal. Impresionante. ¿Qué pasa? La relación que tengo ahora, y es muy loco porque entre más yo esté presionando eso de que, ay no, siento distancia emocional de Rafael, entonces necesito que me dé más amor o que me dé más atención. Pero eso no viene de un lugar sano ni genuino porque yo lo estoy haciendo desde mi herida. En cambio, cuando yo estoy tranquila, estoy fluyendo, estamos compartiendo, estamos como, yo no estoy como en esa obsesión de que necesito recibir eso que mi padre nunca me dio o que sentí que no me dio, la dinámica es súper distinta porque Rafael no siente esa presión. Y yo no lo estoy haciendo de un lugar de carencia, estoy haciendo de un lugar de madurez y sanación. Lo que pasa es que nosotros pensamos que decir racionalmente, ay, sí, mi papi, pobrecito, él hizo lo que pudo con lo que tenía, mi amor, es que una cosa muy diferente es si tú te repites eso como un pajazo mental que te estás dando a ti misma racionalmente, pero inconscientemente ese dolor sigue ahí y uno necesita dejar que ese dolor salga. Si ese dolor no sale, no cambia. Punto. No se libera la energía, no se deja de recurrir al patrón o sea, a esa mala adaptación de la mente porque es una regla del cerebro. Literal, así funciona
tu cerebro. Lo que pasa es que si uno se queda con la neurociencia básica, o sea, con la básica de la neurociencia, la que es como que no es expansiva para nada, porque si uno no sabe cómo funciona su mente, está literalmente llevado del hijo de puta, o sea, está llevado. ¿Por qué? Pues porque tu mente es una herramienta, pero tú comandas tu mente, no tu mente te manda a ti. Pero casi nadie hoy en día sabe hacer eso a menos de que se lo enseñen, a menos de que lo aprendan, a menos de que decida hacer un programa como es el programa Embrace en el que trabajamos toda esa profundidad. Si tú respondes esas tres preguntas que te dije y caes en cuenta de eso, te vas a, digamos, quitar un velo gigante de la cabeza porque vas a poder ver claramente lo importante que es trabajar con esa versión tuya que está herida, que siente esa distancia, que activó ese patrón para poder ver resultados. Como te digo, esto no solamente me sirve a mí, espero volver a traer al podcast a Lauren. Ella es un caso de éxito espectacular de nuestro programa Embrace. Ella ya estuvo acá en el podcast contando cómo hizo para poder salir de estar medicada, deprimida. Ella en ese momento estaba haciendo un doctorado en Alemania y estaba en una situación súper compleja. Escuchó el podcast que yo conté mi historia con mi papá y lo que manifestaba esas relaciones a distancia una y otra vez, cómo llegué al yoga, cómo llegué a todo esto de la sanación. Y ella escuchó ese podcast y me acuerdo perfectamente que aplicó ahí mismo. Yo vi la aplicación, la llamé, agendamos la llamada, convirtió al programa y es uno de nuestros mejores casos de éxito porque cuando empezó el programa, aproximadamente a los 2 meses, fui al psiquiatra y ya le quitaron la medicación. El psiquiatra le dijo, Lauren, yo no sé tú qué estás haciendo, pero síguelo haciendo porque te está funcionando súper bien. Y efectivamente fue un caso muy bonito. Ella logró sanar muchas cosas con el programa. Después del programa también logró manifestar una relación de pareja súper linda, súper saludable. Y hace poquito, hace como 3 semanas, algo así, me mandó un video pues, de su novio proponiéndole matrimonio a ella en Grecia, en Mykonos. O sea, yo me, o sea, estaba súper feliz. Te lo juro que yo decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, la felicidad que yo sentía por ella, tú no te la alcanzas a imaginar. Porque dije, wow, todo lo que hicimos de verdad le sirvió para crear una relación bonita y saludable, porque eso se trata. Con ella hicimos muchísimo trabajo de su padre, muchísimo, porque al igual que yo, ella también sentía esa distancia de su padre. Y eso la estaba afectando no solamente en la parte profesional, porque el padre afecta mucho y es la base como todo esto de la energía masculina, que la energía masculina es el hacer, la profesión, el producir, pero también siendo nosotras mujeres es muy importante en el aspecto de la relación de pareja. Trabajamos este tema y todo eso para ella se desbloqueó. Para mí también, tal cual. Así logré en mi vida como sanar muchas cosas respecto a la manera como yo me conectaba con mi profesión, que eso es mucho del padre Saturno, que yo lo miro en la carta natal. Yo trabajo también muchísimo con astrología. Es muy buena para ver tu plan del alma, porque escogiste ese padre, todo eso es demasiado interesante, pero también la neurociencia, la meditación, el yoga, el conocimiento pues de tu energía, de tus mayores bloqueos energéticos, todo eso digamos que yo lo trabajo en el programa con mis chicas y los resultados son increíbles, que es lo que me hace súper feliz. Entonces, si tú haces los ejercicios que te dije en este podcast y te haces consciente de eso, sé que ya vas a lograr avanzar. Sin embargo, si tú quieres ver verdaderos resultados y como que, pues sí, puedas dejar de crear eso una y otra vez, te invito a que apliques al programa Embrace. Es un programa 100% personalizado de 6 meses en el que trabajas directamente conmigo. Aquí puedes aplicar directamente y desde el corazón. Te repito que esto sí se puede cambiar, o sea, uno de acá sí puede salir. Uno no tiene por qué quedarse repitiendo eso todo el tiempo. Y es totalmente posible decirle, o sea, hacerle sentir a esa versión tuya, a esa niña, todo ese amor que ella estaba buscando afuera a través de todas las meditaciones que yo te enseño, que son cosas que te quedan para la vida. Ese amor se empieza a construir desde adentro y dejamos de culpar al otro por lo que pasó. Y lo vemos todo desde la absoluta perfección porque nuestra alma escogió esas lecciones. Y mira que eso cambia el lente de todo. Espero de corazón
que ese podcast te sirva, recuerda compartirlo con quien quieras. Como te expliqué, si haces los ejercicios, sé que igual vas a ver avances independientemente si haces el programa o no. Ya si quieres un verdadero cambio en tu vida, pues obviamente es muy diferente hacer el ejercicio del podcast, que aunque te va a servir, lo sé, es muy diferente cuando tú ya te comprometes y le dices al universo, voy a hacer esto por mí, para mí, y los resultados son completamente distintos. Eso ya te lo dejo a tu discreción. Te envío un abrazo. Namaste.